En la tradición de los trabajos del gangulero, utiliza el embele porque es el arma de los inquisis de Nganga y de muchas deidades como Isasi Sasi, 7 rayos, o como Cobayendo, Sarabanda. Estos espíritus de Inquisi de Nganga utilizan el garabato, el mombala y el embele para así defenderse y hacer sus trabajos. Cuando pintamos el embele con 2 bisongos y 17 rayas, estamos representando a Isasi Sasi, 7 rayos, y esto nos sirve para limpiar letras de enfermedades, letras de infuiri, letras de muerte que se ocasionan a las personas, y esto nos sirve para limpiar el encombo de la persona. Y el embele de abajo está representando Isasi Sasi, 7 rayos. Si bien al trabajar con el embele o el machete, las formas primitivas juegan una parte importante en los trabajos o en Sara que hace el gangulero. Un gangulero que no conoce las técnicas utilizadas en el palo mayombe, como la representación de Isasi Sasi que podemos ver en este trazo que hacemos con el embele. Este es el único trazo que puede mantenerse en el embele, en el machete, cuando nosotros lo ponemos al lado del enganga o dentro del enganga. Esta forma de trabajar, que datan de cientos de años, nos sirve para vencer guerra y para mandar infuiri o inquisi musanga a los enemigos. Por lo tanto, al pintar el embele, lo pintamos por las dos caras. Si una cara está pintada hacia abajo, la otra tiene que ir hacia arriba, hacia el cabo, y la otra, la misma firma en la representación de Isasi Sasi, 7 rayos, como aparece aquí, y atrás en la flecha tiene que tener 4 muecas y no más, porque esa es la representación que utiliza Isasi Sasi, 7 rayos en el palo mayombe. Por lo tanto, este embele puede permanecer pintado al lado de la enganga o dentro de la enganga sin ningún problema. Aquí podemos ver cómo la misma firma del trazo está hacia arriba. O sea, que si una cara la pintamos hacia abajo, la otra tiene que ir hacia arriba, y es la representación de Isasi Sasi, 7 rayos en el palo mayombe. Y por lo tanto, esa es la forma que se representa esta representación de Isasi Sasi. Cuando trabajamos con Isasi Sasi y Cobayende, lo hacemos de la misma forma, 17 rayas en el embele y la firma de Isasi Sasi, 7 rayos, que nos va a servir para hacer limpieza y poner en forma de esta misma manera arriba de la cabeza de la persona, en el pecho y en la espalda, y así vamos a limpiar el encombo de la persona cuando tiene guerra y tiene problemas de enfermedad esta persona. Por lo tanto, de esta manera utilizamos los embeles, ya que cada embele o los embeles o cada deidad tiene su forma de trabajarse y no se puede cambiar. Por lo tanto, realizar una patipemba de Isasi Sasi, 7 rayos nos va a permitir limpiar el encombo de la persona si utilizamos también el otro embele con la representación de Cobayende o Tatapanzua, como es conocido en el sincretismo San Lázaro. La vía directa sobre estos trabajos nos permite poder entender un poco más sobre estas formas primitivas que datan de cientos de años y que para todos los ganguleros es igual. No podemos pintar de otra forma o hacer trazos en el embele, a pesar de que sí existen otro tipo de representación que no tienen que ser rayas, sino son representativos con 2 garabatos. La empaca Vititi Inmenso va a ser el uso de ver a la persona, y vamos a pasar y vamos a limpiar el encombo de la persona con la empaca también. Por eso la ponemos arriba de los embeles cruzados, que está representando en sí
a los espíritus que en vida eran ganguleros. Por lo tanto, estas representaciones nos va a servir para limpiar el encombo de la persona, para alejar las malas corrientes y también en la representación del propio Sarabanda, como podemos ver aquí en la representación de los inquisis de Nganga, como aparece en la carabela. La ensara con Guatariamba, la justicia, juega un papel importante en los trabajos cuando nosotros hacemos un trabajo para alejar la letra de justicia a la persona. Por lo tanto, utilizamos 4 rayas, un triángulo, una flecha, 4 rayas, y así representamos y podemos limpiar el encombo de la persona con el embele de arriba hacia abajo en forma de ángulo alrededor del aura de la persona. Por lo tanto, esta representación del triángulo también está representando a Guatariamba, la justicia. Y esto nos sirve también para limpiar. Lo mismo decimos, pues que el embele tiene 2 caras. Si esta va para abajo, la otra tiene que ir para arriba, la otra cara tiene que ir pintada al revés. Si esta va para la punta, la otra tiene que ir pintada hacia el cabo. Cuando representamos flechas o triángulos, estamos representando a Guatariamba. Cuando hacemos rayas, representamos también a espíritus que en vida eran religiosos, ganguleros. Y esta es la forma que tenemos de pintar el embele cuando vamos a quitar letras de justicia a una persona, ya que las letras de justicia son bien complicadas y el gangulero que lo haga tiene que estar siempre limpiándose para no recoger esas malas acciones que nos transmite esa persona a nosotros, quitarle lo malo o la letra de justicia que tiene. Nosotros recogemos las acciones y es por eso que tenemos que sucular el encombo, limpiar el encombo. Aquí vemos otra flecha en forma de reptil, pero esto está representando a Mamá Chola. No nos podemos confundir con un triángulo que también tiene flecha en forma de reptil, pero esta representa a Mamá Chola. Mamá Chola o Chola Wengue o Mariquilla Hue representa en el sincretismo a la caridad del cobre. Por lo tanto, todos los trabajos que podemos hacer sin tocar el encombo de la persona al limpiar con el embele, solo limpiamos el aura y no tocamos el cuerpo de la persona. Cuando hacemos esta firma en forma de S, que no es una S tampoco, pero le dicen así, está representando al monte. Y esto representa a Sarabanda, el dueño del hierro y del monte, y lo hacemos de la misma forma. Una cara tiene que ir pintada hacia la punta del embele y la otra hacia el cabo del embele, en las diferentes formas. Cuando pintamos de esta manera una quillumba, estamos representando a Sarabanda por estos caminos que estamos pintando o trazando en el embele. Y esto es parte importante, que el gangulero conozca todas estas cosas, las ensara con Mamá Umbú. Si bien Mamá Umbú o Quiburé representa, o conocida como Madre Agua, representa el cuadrado, y por lo tanto estamos haciendo un trabajo con Mamá Umbú y a la vez aquí con Lucero. Por lo tanto, representamos la quillumba y representamos el camino que está aquí corrido en el embele de abajo, en representación del cuyo, y Lucero, que nos va a abrir los caminos o el trabajo que nosotros estamos haciendo. Siempre estos embeles son buenos de esta manera cuando se pintan para limpiar el encombo de la persona, limpiar la casa, limpiar el munanzo, y esto sonándolo en el aire va a ir recogiendo acciones y va a ir soltándolas y botándolas. De esta manera los filos siempre tienen que ir hacia afuera y no hacia adentro. Cuando limpiamos, los filos van hacia afuera porque así botarán las acciones o lo que recoja de la persona, si son espíritus o simplemente acciones que ha recogido. Los filos tienen que ir hacia afuera y de esa manera los cruzamos
arriba de la cabeza de la persona, lo cruzamos en el pecho y lo cruzamos también en la espalda. Aquí representamos el Entoto Yaca, la tierra de este Munanso Congo, con Lucancasi y Lucero, que nos va a permitir también hacer un trabajo más longo cuando pedimos licencia a este Munanso Congo. Por lo tanto, la representación de Lucancasi o Candiampembe va a jugar una parte importante en las ensara malongo que se realizan cuando usted está trabajando, cuando usted está ensarando. Abrir el entendimiento en base a los complejos tratados que existen en base del embele o el machete o el garabato o simplemente un coco o simplemente utilizar hierba, nos va a dar la oportunidad de tener un conocimiento más extenso de lo que se está haciendo cuando se está haciendo un ensara malongo utilizando la empaca vititi menso del Munanso Congo. Y de esta forma podemos enviar o podemos mandar o arrear espíritus malongos de Lucancasi por medio de estos convenios o tratados que aparecen aquí, que más adelante podrá verse los signos que se hacen para poder arrear o poder arrear con fula, con pólvora. Lucancasi es el dios de las malas artes, por lo tanto es utilizado en mi Munanso Congo muchas veces, ya que se manifiesta de esta manera al transmitir estas formas primitivas y al arrear inquisis malongo de Lucancasi o Candiampembe. Las formas primitivas que podemos ver aquí datan de cientos de años, donde hoy damos a conocer un poco más sobre los trabajos de los embeles, cómo nosotros podemos trabajar, cómo nosotros podemos ensarar, y de esta manera podemos arrear inquisis malongo levantando letras de infuiri o levantando letras de justicia a la persona. Por lo tanto, la vititi menso juega un papel importante junto con los signos que aparecen aquí, que los mantendremos en un tabú para los conocimientos de otras personas. Trabajamos siempre de la forma más directa y más primitiva que se ha podido ver a la vuelta de todos estos años en las redes sociales. Por lo tanto, somos la única página que podemos expresar con claridad estas formas primitivas sin entrar en ningún alarde, sin entrar en ninguna idea de que somos o no somos, y que simplemente expresamos las formas primitivas utilizadas en este Munanso Congo para conocimiento de las personas.